Pero cuando nos toca servir al Señor en una semana tan especial, en una semana tan sensible, ¿no? No solamente para nosotros, sino para el mundo espiritual, realmente es una responsabilidad. Uno lo toma con una seriedad y con una sensibilidad también mucho más grande. Pero en el día de hoy, siguiendo la secuencia de los días, no sé si usted ha visto las redes de la iglesia, pero allí publicaron la secuencia de los días y nosotros siempre solemos hacer viernes, sábado y domingo según los 3 días de la muerte y resurrección de Jesús. Y hoy nos toca, en la secuencia de los días, nos toca el número 2. Es el día sábado, es el día del... Bien, ¿vieron cómo usted sabe? ¿Y qué sucede? Hoy vamos a hablar un poco de qué sucede en este segundo día, qué sucede en este día de silencio, qué sucede con Jesús y también qué sucede con los discípulos, con las personas que rodeaban a Jesús y con el pueblo en este segundo día que es un día de silencio, es un día de muerte, es un día de oscuridad, es un día de duda, es un día de sombras. Y hoy vamos a ver qué pasa en este segundo día. Y yo creo que desde que Jesús es aprendido por los soldados romanos, desde que Jesús comienza a ser interrogado y torturado por Roma hasta que Jesús resucita, se da toda una etapa de silencio. Se da toda una etapa de silencio en el cual no solamente Jesús, sino tanto Jesús como los discípulos atraviesan esa etapa de silencio y de guerra. Porque como decía Antonio hoy, Antonio hablaba y yo decía, Antonio me está aplicando el mensaje. Pero gloria a Dios, porque quiere decir que el Espíritu Santo está hablando, ¿no? Pero por eso yo le puse al mensaje en el día de hoy, silencio y guerra. Porque como decía Antonio, no solamente estaban en silencio, sino que espiritualmente se estaba librando algo. Se estaba librando una batalla, se estaba librando una guerra. ¿Y por qué el silencio? ¿Por qué el silencio? Porque era la temporada en la que Jesús callaba. Era la temporada en la que Jesús le tocaba hacer silencio. Y el silencio le tocó mucho antes de la tumba. Porque nosotros decimos, no, es el día de silencio, la temporada de silencio porque Jesús estaba en la tumba, porque Jesús estaba muerto. Pero su silencio comenzó mucho antes. Él comenzó a callar mucho antes de que muriera. Ya no había más sermones, ya no había más buenos consejos, ya no había palabras sabias, ya no había más predicaciones, ni parábolas, ni enseñanzas, ya no había peleas con los fariseos, ya no había nada de eso. Ahora había silencio. Ahora había silencio. Y Jesús le había tocado su temporada para hablar. Él tuvo una buena temporada para hablar, para predicar, para enseñar, para pelearse un poco con los fariseos, ¿por qué no? Él tuvo su temporada para perdonar pecados, para hacer milagros, para hacer liberaciones. Él tuvo esa temporada en la que era necesario que él hablara. Pero ahora comenzaba su temporada de silencio. Y aquel que siempre parecía seguro, aquel que siempre parecía lleno de autoridad, aquel que siempre parecía con la palabra justa, ahora estaba callado, humilde, sumiso, camino a su propia muerte. Y yo creo que un poco de la desesperación de los discípulos es que no lo reconocían. Porque si usted ve la vida de Jesús, él era así, lleno de palabra, lleno de fortaleza, lleno de autoridad, lleno de poder, lleno de respuesta. Todo el que venía a él de alguna u otra forma tenía una respuesta. Pero en ese momento no habían respuestas. No habían milagros, ni liberaciones, ni enseñanzas. En ese momento había silencio. Y Isaías describe muy bien el corazón de Jesús. La pastora se los leyó en el día de ayer. Pero hoy vamos a leer solamente el versículo 7 de Isaías 53, versículo 7. Y dice así, angustiado él, hablando de Jesús, y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. En un mismo versículo dice 3 veces que Jesús estaba en silencio. En un solo versículo.
no abrió su boca, enmudeció, no abrió su boca. Es decir, la Biblia nos quería dejar muy claro que Jesús estaba en su temporada de silencio. Y no solamente Jesús le había tocado estar en una temporada de silencio, sino también a los discípulos. Porque si Jesús era la voz de Dios para los discípulos, y esa voz se mantenía en silencio, los discípulos también entrarían en una temporada de silencio. Y estando Jesús en silencio, el cielo en silencio, el Padre en silencio, y los discípulos en una temporada de silencio, empieza la guerra. ¿Y por qué la guerra? Porque todo lo que ellos conocían, todo lo que había sucedido, todo lo que había llegado a ellos, todo lo que ellos habían conocido, comienza a entrar bajo presión. Comienza a ser puesto a prueba. Y comienza una guerra entre la fe y la incredulidad de los discípulos. Comienza a haber una guerra entre Jesús y la religión organizada, o sea, los fariseos. Comienza a haber una guerra incluso dentro de las autoridades romanas, que no entendían mucho qué era lo que estaba sucediendo. Pilato no entendía mucho a ver por qué preferían a Barrabás en lugar de a Jesús. Y en todo caso, y por las dudas, se lavó las manos. Comenzó una guerra entre el cielo y el infierno. Comenzó a darse también una guerra espiritual. Pero hoy vamos a hablar de la guerra que se da cuando el silencio se intensifica. Esa guerra que se da cuando Jesús muere. Esa guerra que se da después de la muerte de Jesús. Y hoy vamos a ver 3 tipos de guerra que ocurren cuando Jesús entra en esa temporada de silencio y que también ocurren en tu vida cuando tú entras en una temporada de silencio. Número 1. Comienza a darse una guerra entre la voluntad de Dios para Jesús y la expectativa de los discípulos. Y esto es fascinante, ¿no? Porque los discípulos y el pueblo siempre tuvieron una idea muy clara de quién era Jesús y de lo que Jesús iba a hacer. Y ellos estaban convencidos que la idea que ellos tenían de Jesús y de quién Jesús era correcta. Y así era como iba a suceder. Y en la mente ellos querían un Mesías bien fuerte, un Mesías que tuviera un gran ejército, que tuviera un gran poderío militar, un Mesías que los salvara de la esclavitud de Roma, que los salvara de pagar impuestos, que los salvara de pasar toda la esclavitud que el pueblo estaba pasando y que liberara a Israel de todo lo que Israel estaba sucediendo. Ese era su Mesías, el Mesías imaginario, el Mesías idealizado que ellos tenían en su cabeza, pero ese no era Jesús. Y ahí comenzó el problema. Ahí comenzó la guerra, porque mientras Jesús estaba haciendo su ministerio, todavía estaba la duda. Bueno, en cualquier momento, seguro, nos pone a entrenar. En cualquier momento, seguro, comienza a convertir gente que tenga conocimiento en esto y algo comienza a pasar. Pero cuando Él se entrega en manos de Roma, sin decir una palabra, sin presentar ninguna defensa, sin decir ni siquiera un argumento, sin defenderse de ninguna forma, y callado, sumiso, obediente, encima reprendiendo a Pedro, que lo quiere defender. Y entonces ahí ellos se dan cuenta que su expectativa no se iba a cumplir. Y la expectativa de los discípulos comienza a romperse. Y con la expectativa de los discípulos se rompe su esperanza y se rompe su confianza en aquel Mesías que dijo que los iba a salvar. Y esto lo vemos en Lucas, capítulo 24, versículo 21. Mire esto, donde los discípulos dicen, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Mire esas palabras. Casi decepción hay en las palabras estas. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el 3er día que esto ha acontecido. Mire si no había ahí una esperanza rota. Ellos dicen, nosotros esperábamos. Nosotros teníamos una expectativa. Nosotros habíamos puesto en Él su confianza. Nosotros teníamos una imagen de quién Él era. Pero los discípulos nunca entendieron el plan de Jesús porque nunca fueron capaces de soltar el plan que ellos mismos habían creado en su mente. Y cuando lo que Jesús hacía no se parecía a lo que ellos querían y a lo que ellos pensaban,
Entonces su fe comenzó a tambalearse. Y no pudieron conocer verdaderamente quién era Jesús porque nunca soltaron la imagen idealizada que tenían sobre él. Y no lo estaban viendo a él, estaban viendo lo que ellos querían que Jesús fuera. Nunca pudieron entender lo que Jesús realmente había venido a hacer a la tierra por mantenerse atados a sus propias expectativas. Y nosotros muchas veces somos así. Nos hacemos nuestras propias expectativas, no solamente de quién es Jesús, sino de lo que Él debería de hacer en nuestra vida. Y allá vamos abrazados a nuestras propias expectativas y queremos que Jesús actúe y sea conforme a nuestros propios deseos y exigencias, muchas veces egoístas. Y muchas veces ni siquiera nos preguntamos si esa expectativa que yo tengo de lo que Dios va a hacer o de lo que Jesús es se alinea con la palabra de Dios o se alinea con la voluntad de Dios para mi vida. Mire, cuando Jesús estaba en el Getsemaní, a mí me encanta predicar de Getsemaní. Si yo hoy no tuviera que predicar del silencio, probablemente estuviera hablando del Getsemaní. Porque me parece que cada vez que lo leemos, tiene tantas cosas que nosotros vamos a sacar de esa temporada en el Getsemaní. Pero cuando Jesús estaba en el Getsemaní, dice la Biblia que Él ora al Padre. Usted lo puede ver en Lucas 22:42. Él ora al Padre y le dice, parafraseando el versículo, Padre, yo no quiero esto. En otras palabras, Él le dice, pasa de mí esta copa. Y pronuncia un pero en el medio. Y yo siempre digo, ese pero nos salvó a todos. Porque si Jesús hubiera terminado la oración ahí y hubiera dicho, Padre, yo no quiero esto, Padre, pasa de mí esta copa, ahí se terminó todo. No había salvación, ninguno de nosotros estaría hoy sentado aquí adorando a Dios con la libertad que lo adoramos. Estaríamos condenados eternamente. Y Él pronunció un pero. Esto es lo que yo quiero, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y la voluntad del Padre era esa copa amarga de la que Jesús no quería beber. La voluntad del Padre nada tenía que ver con la expectativa que el pueblo y los discípulos tenían en su cabeza de quién era Jesús y cómo Jesús debía de actuar. Entonces, yo me pongo a pensar cuántas veces nosotros nos hacemos en nuestra mente una imagen de Jesús que no es el Jesús de la Biblia. Y nos hacemos en nuestro corazón un montón de expectativas, de cosas que Dios debería de cumplir y cosas que Dios debería de hacer. Y nos tomamos muchas veces la libertad de ordenarle a Dios lo que Dios tiene que hacer. Y muchas veces ni siquiera nos preguntamos si lo que estoy pidiendo es bíblico o si lo que yo estoy pidiendo está conforme a la voluntad de Dios para mi vida. Porque a veces lo que pido es bueno, pero no es la voluntad de Dios para mí. Era bueno que Jesús siguiera predicando. Era bueno que el Padre lo dejara con los discípulos un poco más y que Él siguiera predicando y siguiera sanando y siguiera libertando. Pero esa no era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era la copa amarga. Y yo quiero preguntarte hoy, ¿cuántas veces Dios te ha hecho beber de una copa amarga de la cual tú no querías beber? ¿Cuántas veces Dios te ha hecho hacer cosas que eran muy diferentes a la expectativa que tú tenías en tu cabeza de lo que Él tenía para ti? En mi vida muchas veces Dios me ha presentado esas copas amargas. Esas tareas que no iban de acorde a mis propias expectativas, pero que estaban en la voluntad del Padre. Y esa copa amarga, cada una de esas copas amargas, me hizo conocer a Jesús por quien Él es. No por lo que yo espero que Él sea, no por lo que yo me imagino que Él sea, no por lo que yo me idealizo que Él sea, sino por lo que Él es. Y cada una de esas copas amargas que tú te tuviste que beber te reveló la voluntad del Padre para tu vida. Te reveló quién era Jesús en tu vida. Te reveló cuál era el plan que Él tenía para ti. Y muchas de esas copas amargas han roto mis expectativas equivocadas. Han roto esas imágenes que yo tenía
con respecto a Jesús y a lo que Él debería hacer en mi vida. ¿Y cuál es la verdadera voluntad de Dios entonces para nosotros? ¿Que seamos salvos? Hay gente que dice, ay, sí, que seamos salvos, ya sabemos que somos salvos. Y lo tomamos, como decía la pastora ayer, como subestimamos tanto la salvación. Es como un hijo que un padre trabaja mucho y le da un regalo carísimo, y después el hijo va y lo deja tirado. Y otra persona viene y se asombra y le dice al hijo, pero vos tenés esto, que mirá, pocas personas lo tienen y vos lo tenés y tu padre te lo dio, qué increíble. Y el hijo dice, sí, eso me lo regaló el año pasado, pero ahora le voy a pedir otra cosa. Así somos nosotros. No, la salvación sí, pero para cuando yo me convertí, ahora estoy en otra etapa, ahora, como si la salvación fuera nada. Y costó un alto precio. Un alto precio. Y número uno, su voluntad para nosotros es que seamos salvos. Y en segundo lugar, que seamos un instrumento para que su reino avance. Que seamos un instrumento para que su reino avance, aun cuando estas dos cosas nos causen dolor muchas veces en nuestras vidas. Porque Jesús en esa ocasión estaba pasando por dolor para que la humanidad fuera salva y para que el reino de Dios avanzara por encima de su propia persona, por encima de sus propios deseos y por encima de sus propias expectativas. Nosotros vivimos para el avance del reino de Dios y para que otras almas puedan alcanzar la salvación, y para los que están dentro de la iglesia y son creyentes, que sean fortalecidos en su fe y que a su vez puedan fortalecer a otros. No vivimos para el cumplimiento de nuestros propios sueños, no vivimos para el cumplimiento de nuestras propias expectativas, ni de nuestros propios deseos, ni de nuestros propios deleites, porque eso se puede dar o no se puede dar. Y no podemos basar la voluntad de Dios en algo que puede darse o no puede darse. Nosotros vivimos para el avance del reino de Dios y para ser instrumentos para que otros puedan ser salvos. Entonces te voy a dar una mala noticia. Ahora después vengo con la buena, pero te voy a dar una mala noticia hoy. Cuanto más tú personalizás e individualizás tu llamado y haces que tu llamado se trate completamente de ti, menos Dios te va a usar. Porque nunca se trata de nosotros. Siempre se trata de una causa mayor. Y cuanto más yo tomo mis dones, mi talento, mi llamado, y me lo agarro así para mí, y me individualizo, y me personalizo, y todo se trata de mí, menos puerta Dios me abre. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Efesios, capítulo 4, versículo 11 y 12, dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y mire lo que dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para la edificación del cuerpo de Cristo. No dice para la edificación propia. No dice para el crecimiento propio. No dice para sus propias expectativas, ni para sus propios sueños, ni para sus propios planes. Dice para la edificación del cuerpo de Cristo. Y cuando alguien que ha sido llamado por Dios entiende que ha sido llamado para la edificación del cuerpo de Cristo, a ese Dios usa, levanta y enaltece. Pero nosotros muchas veces vivimos encerrados en el yo, porque vivimos en una cultura del yo. Y vivimos nuestra vida como creyentes pensando en mi llamado, en mi propósito, en mis dones, en mi servicio, en lo que Dios va a hacer conmigo. Y el otro no importa. Cuando Dios nos ha dado todos esos dones y todo ese llamado y todo ese servicio para que nos edifiquemos mutuamente y para que el reino de Dios crezca. Y Jesús es el mayor ejemplo de esto. Él se entregó para que el reino de Dios continuara creciendo. Él se entregó para que muchas personas pudieran ser reconciliadas con Dios. Pero nosotros muchas veces no entendemos esto porque vivimos atados a nuestras propias expectativas.
Y nos encontramos muchas veces como los discípulos. Los discípulos creían que todo se trataba de ellos. Porque mire que los discípulos lo que querían era la salvación de Israel. Después no me importa, usted no le hablara a los discípulos ni de los samaritanos, ni de los gentiles, usted no le hablara nada de eso a los discípulos, porque lo que los discípulos querían era la salvación de Israel. Y que me saquen a Roma encima y que por fin podamos ser libres. Eso era lo que querían los discípulos. Pero en la mente de los discípulos estaba su yo, estaba Israel. Pero en la mente de Jesús estaba el mundo entero. En la mente de Jesús estaba el mundo entero. Y mientras Jesús estaba entregándose en cuerpo, en alma, en espíritu, por ese mundo entero, los discípulos estaban lamentando porque sus propias expectativas no habían sido cumplidas. Y mientras hoy tú obtienes una salvación tan grande y el libre acceso para entrar a la presencia de Dios y su gracia que te renueva todos los días y su misericordia que te renueva todos los días y su santidad que te limpia todos los días, estamos lamentándonos cada día porque Dios no cumple nuestras propias expectativas. Y esa temporada de silencio y de guerra que muchas veces nosotros vivimos y que algunos probablemente aquí están viviendo, Dios la permite para romper en nosotros esa expectativa errónea que muchas veces tenemos de quién es Jesús y de lo que Jesús debería de hacer en nuestra vida, para que aprendamos a morir un poquito más a nuestro yo y dejemos de hacer todo por mí y para mí. Y comencemos a hacer las cosas por Él y para Él. Porque dice la palabra que por Él y para Él son todas las cosas. Entonces, Cristo murió para que nosotros seamos salvos y para que el reino de Dios avanzara. Y ese morir a las expectativas humanas y ese morir al yo no es un actuar visible, es un actuar del corazón. Porque yo puedo estar parada hoy aquí predicándoles para mi propia edificación o la edificación de mi ego, o puedo estar hoy aquí parada predicándoles para la edificación de ustedes y para el avance del reino de Dios. ¿Cómo sé la diferencia? Según el estado de mi corazón. Estado del corazón que solamente Dios sabe, que solamente Dios conoce, porque la Biblia dice que solamente Dios tiene la capacidad de pesar los corazones. Entonces, ese silencio, esa guerra, viene a romper con mis expectativas, con mi yo, y comenzar a hacerme uno con la voluntad de Dios. Y cuanto más rápido tú puedas deshacerte de tus propias expectativas y de tu propio yo, y te puedas hacer uno con la voluntad de Dios, menos dolor vas a tener que pasar. Porque los discípulos sufrieron tanto porque les costó muchísimo entender cuál era la voluntad de Dios. Punto número 2. Comienza a darse una guerra entre la fe de los discípulos y su propia incredulidad. Y los discípulos, como decía también Antonio hoy, todo el mensaje, pastor, impresionante. No, miren, empezó a darse una guerra entre la fe y la incredulidad de los discípulos. ¿Por qué? Porque los discípulos, mire, yo me anoté, perdonen que yo tengo déficit de atención, pero yo me anoté esto. Mire, ¿se acuerdan lo que dijo Antonio hoy, no? Hermano, ¿cuántos minutos estuvimos adorando? 30. Mire, Antonio dijo, el Señor les dijo hasta la cantidad de días que Jesús iba a morir e iba a resucitar. Y yo me anoté eso. Jesús le dijo a los discípulos, no solamente que iba a morir, que iba a resucitar, y le dijo el día que iba a resucitar. Y esto no es un dato menor. Nosotros decimos, ay, sí, se los dijo. No, los discípulos tenían conocimiento de lo que iba a pasar, tenían conocimiento de lo que le iba a padecer Jesús, y tenían conocimiento de la fecha en la que Jesús iba a resucitar. Más información a los discípulos no se le podía dar. Lo único que faltaba era que le explicara a Jesús paso a paso cómo iba a morir, cómo iba a resucitar, que iba a venir un ángel. Toda la información le dieron a los discípulos. Y aún teniendo ese conocimiento previo de lo que sucedería, la fe de los discípulos se volvió nada. La fe de los discípulos se volvió nada. Él les dijo, en 3 días regreso.
muero, resucito, en 3 días regreso. Y hay muchos ejemplos de esto en la Biblia. En Mateo capítulo 16, versículo 21, por mencionar uno, pero hay muchísimos, que dice, desde entonces, es decir, ya hacía bastante tiempo, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Y sabes, si los discípulos no hubieran tenido conocimiento, yo entiendo. Si los discípulos no hubieran sabido absolutamente nada, ni que Jesús iba a morir, ni que iba a resucitar, yo entiendo el desespero, yo entiendo la duda, yo entiendo la negación, yo entiendo el irme corriendo, pero los discípulos sabían. Sabían que él iba a morir, sabían que él iba a resucitar y sabía el día en el que él iba a resucitar. Y mire, incluso los fariseos sabían que Jesús había dicho que iba a resucitar. Y de hecho los fariseos se ponen bastante nerviosos cuando bajan el cuerpo de Jesús de la cruz y lo ponen en una tumba. Y los fariseos comienzan a ponerse nerviosos. Y en Mateo 27, no lo voy a leer, pero en Mateo 27, 62, dice que apenas los fariseos se enteran de que habían puesto a Jesús en la tumba, van corriendo a hablar con Pilato. Y van y le dicen, necesitamos que le pongas guardias a esa tumba, porque encima dijo que iba a resucitar. Y los fariseos dicen, y no vaya a ser que los discípulos entren a la tumba y saquen el cuerpo y tengamos un problema peor que el primero. Es decir, hasta los fariseos se acordaban que Jesús había dicho que iba a resucitar. Entonces los discípulos tenían conocimiento del plan de Jesús, pero no lo creían. Su problema no era la falta de conocimiento, su problema era la falta de fe. Ellos conocían el plan, pero no le creían. Porque si le hubieran creído, en ese tercer día hubieran estado todos juntos en la puerta de esa tumba esperando que Jesús saliera. Pero ellos no estaban ahí. ¿Y cuántas veces nosotros tenemos conocimiento de la palabra de Dios, de su propósito y de sus promesas, pero en el fondo de nuestro corazón no lo creemos? En el fondo de nuestro corazón no lo creemos. Y muchas veces hacemos lo que hacen los discípulos, lo que hicieron los discípulos. Huimos, corremos, hacemos las valijas, nos encerramos, lloramos, nos lamentamos, le negamos. Y yo escuché esta frase la semana pasada que me encantó, que dice, muchos creyentes tienen la fe para pasar por el proceso, pero no tienen la fe de que van a salir del proceso. Usted ve a muchos creyentes que dicen, no, yo tengo la fe, yo estoy acá en el hospital y el Señor me está ayudando a atravesar esta circunstancia. Y no, yo tengo la fe, yo estoy en esta crisis familiar. Y vos le preguntas, ¿y vos crees que Dios te va a sacar de esa situación? Y se quedan como ahí, tan valientes. Porque muchas veces nosotros tenemos la fe para creer que Dios nos ayuda a transitar por la enfermedad, pero no tenemos la fe para creer que Él nos puede sanar de esa enfermedad. Tenemos la fe para creer que Jesús va a transitar con nosotros esa temporada de crisis familiar, pero no tenemos la fe de que Dios va a resolver esa crisis familiar. Y muchas veces nuestra fe se queda por la mitad. Los discípulos tenían la fe para llorar con Jesús. Tuvieron la fe para dolerse con Jesús. Tuvieron la fe para seguirlo, para dejar sus vidas por Jesús. Pero no tuvieron la fe para verlo resucitado. No tuvieron la fe para creer que Él iba a resucitar. Y muchas veces nosotros somos así. Y hacemos nuestras maletas. Algunos se apartan. Otros estando en la iglesia en su interior dejan de creer. Otros regresan a sus barcas como Pedro y toman esos viejos hábitos, esas viejas amistades, esas viejas relaciones para tratar de remediar el corazón que quedó roto por una expectativa no cumplida. Otros se encierran en su propio yo y vienen a la iglesia pero con un corazón cerrado, con un corazón duro. No hay mensaje que los quiebre, no hay ministración que los quebrante, no hay palabra de Dios que les llegue, porque en su corazón ellos ya decidieron encerrarse, ya decidieron cerrarse. Y como los discípulos muchas veces estamos en esa situación, apáticos, incrédulos, decepcionados, tristes.
con expectativas rotas, sin esperanza. Pero la buena noticia, le dije que iba a venir una buena noticia. A ver, la buena noticia es que si usted está aquí, es porque su amor todavía no te dejó ir. Porque hubo muchos que se fueron y que no han regresado. Y por lo que todavía oramos. Pero tú estás aquí. A pesar de esas copas amargas que te tuviste que beber. A pesar de esos procesos difíciles y de dolor, y a pesar de esas expectativas probablemente rotas que tengas en tu corazón, y a pesar de las decepciones que muchas veces has tenido en tu corazón, aún así tú estás aquí. ¿Qué quiere decir eso? Que el amor de Dios no te ha dejado ir, que el amor de Dios no te ha dejado caer, que el amor de Dios todavía no te ha soltado. Y yo me he sentido así en temporadas de mi vida, no sé ustedes, en el que uno quiere correr pero siente que hay algo que no lo deja. El que uno hace sus planes y hace sus proyectos y hace sus cosas y cuando quiere ver está otra vez en la iglesia. Y acá está otra vez escuchando otro mensaje y yo dije que no iba a venir el sábado, pero acá estoy el sábado. Y yo dije el domingo que no iba a ir y acá estoy el domingo otra vez. Y yo dije que no iba a servir más y acá estoy sirviendo otra vez. Y uno siente como que hay algo que lo está hinchando. Y usted no quiere, por eso lo hincha. Y lo trae de vuelta y lo trae de vuelta una y otra vez. Usted es privilegiado. Porque hay otros que se han ido y que todavía no han vuelto. El amor de Dios no te ha dejado ir. El amor de Dios no te ha soltado. El amor de Dios no te ha dejado caer. Y es tan maravilloso porque Él te va a buscar a donde tú estés. Alguno lo fue a buscar camino a Emaús. A Pedro lo fue a buscar a la orilla del mar de Galilea. Lo fue a buscar allí a su barca. A otros tuvo que atravesar las paredes de su habitación para encontrarse con ellos. Y a pesar de que corrieron, y a pesar de que huyeron, y a pesar de que le negaron, y a pesar de que mintieron, y a pesar de que se decepcionaron, y estaban llenos de incredulidad, de tristeza, aún así, Él los fue a encontrar. Y Él te va a buscar muchas veces. Como decían hoy, el Señor hoy va a tener un encuentro contigo. Pero cuando el Señor tiene un encuentro contigo, yo siempre digo esto, no es porque nosotros hayamos encontrado a Dios, sino porque Él te ha salido a encontrar. Muchas veces en nuestro corazón nos vamos como Pedro, a nuestra barca. Yo me imagino la barca y es un lugar de tanta desolación, de tanta tristeza, de tanto dolor, de tanta incertidumbre, de tanta duda, de tanta decepción. Y yo sé que hay corazones hoy aquí que están decepcionados, que están con expectativas rotas y que están ahí con su corazoncito, con sus partecitas y vienen y adoran a Dios con esas partecitas y dice: Señor, tantas expectativas que yo tenía de lo que iba a ser mi vida, de lo que ibas a hacer tú en mí, de lo que tú ibas a hacer en mi familia, y cuántas decepciones. ¿Y qué necesitamos hacer? Empieza por soltar las armas. Suelta. Hay un poder increíble en soltar. Suelta. Deja de pelear. Deja de pelear con Dios, deja de pelear con la gente que tiene a tu alrededor, deja de pelear con la voluntad de Dios, deja de pelear. Secate las lágrimas hoy si necesitas secarte las lágrimas. Y mira la cruz, como le decía la pastora ayer. Y que logremos grabarlo en nuestro corazón y en nuestra mente estas palabras. Él ya ganó por mí. Él ya ganó por mí. Cuando yo tengo temporadas en las que estoy muy peleando mis fuerzas, usted se da cuenta cuando usted está peleando sus fuerzas, ¿no? Ahí sale el mal carácter, porque usted está cansado, se pone a pelear en sus fuerzas y enseguida se cansa. Y ahí sale el mal carácter, y ahí sale la falta de fe, y ahí vuelve la tristeza y la ansiedad, y ahí vuelve todo eso. Y cuando usted se da cuenta que está peleando con sus propias fuerzas, y en mi caso yo hago esto, me recuerdo que Él ya ganó. Que Él ya ganó. Él ya ganó en esa cruz todas mis batallas. Las que peleé, las que estoy peleando, las que pelearé en el futuro. Él ya ganó. Él ya ganó por mí. ¿Cuántos dicen amén? Punto número 3. Y no me puedo ir sin hablarle de esta guerra. Por supuesto había una guerra espiritual.
entre el cielo y las tinieblas. Se libró una guerra espiritual. Y curiosamente, la guerra que estaba librando Jesús no era una guerra de palabras, no era una guerra de argumentos, no era una guerra humana, era una guerra espiritual. ¿Y qué quiero decir con esto? Que las guerras espirituales se pelean en silencio. En silencio ante los hombres y de rodillas ante el cielo. Y si tú estás pasando por una temporada de guerra espiritual, no hables mucho con la gente. Habla más con el cielo. Lleva esa guerra, esa batalla a los pies de Jesús, porque Jesús tuvo esa temporada en la que enfrentó demonios y fariseos con su palabra. Pero ahora Él tenía que enfrentarlos con su silencio y con su entrega. Y cuando la guerra espiritual se desata, ya no es tiempo de hablar. Es tiempo de orar y de entregarnos completamente a Dios para que el cielo pelee por mí. Y mire, yo quiero decirte esto, Él no pierde una batalla. Él no pierde una batalla. Y cada una de las batallas que tú estás librando y aún las batallas que librarás en el futuro, Él no ha perdido una sola batalla. Y ese silencio que los discípulos interpretaban como derrota y las tinieblas interpretaban como victoria, era un silencio necesario. Era un silencio en el que Jesús estaba dejando que el cielo peleara por Él. Y necesitamos entender cuándo es tiempo de que nosotros hablemos, cuándo es el tiempo que nosotros enfrentemos, cuándo es el tiempo que nosotros hagamos de nuestra parte y cuándo es tiempo que dejemos que el cielo pelee por nosotros. Y en esa temporada de silencio, mientras parecía que las tinieblas estaban ganando, les tocó el turno de hablar a las tinieblas. Y dice que los fariseos se burlaban de Jesús y se reían. En Mateo capítulo 27, versículo 41 al 44, dice de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otros salvó, pero a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, desciende ahora de la cruz y creeremos en Él. Confió en Dios. Líbrale ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con Él. Pero ¿saben? Mientras los fariseos se reían, mientras los fariseos se burlaban, mientras todo parecía que era silencio y guerra en lo invisible, en lo que no se veía, y a través de su muerte Jesús estaba tomando la autoridad sobre la muerte, la autoridad sobre el infierno, la autoridad sobre los principados y las potestades, y estaba rompiendo el silencio para esos discípulos que mientras Jesús estaba rompiendo el silencio, ellos estaban corriendo, armando sus valijas, llorando, lamentándose, huyendo. Y Jesús estaba rompiendo el silencio por ellos y estaba ganando la guerra por ellos, mientras otros se reían y se burlaban. Entonces, en lo invisible y a través de su muerte, Él te dio esa victoria. Mire lo que dice, voy a leer estos últimos 2 versículos para terminar. En Hebreos capítulo 2, versículo 14 dice: para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Colosenses capítulo 2, versículo 15 dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, mientras tú y yo muchas veces estamos en ese silencio y estamos librando esa batalla, Jesús está venciendo por nosotros. Y Él está rompiendo el silencio. Y Él está ganando esa guerra. Invito a los chicos, si quieren pasar, que pasen. Pero yo quiero que tú entiendas hoy que ese silencio por el cual tú estás atravesando, que esa guerra que tú sientes que tú estás librando, no es que Él la va a vencer, es que Él ya la venció. Y Él rompió ese silencio cuando Él murió por ti en la cruz. Él ganó esa guerra cuando Él murió por ti en la cruz. Y a través de su muerte, Él tomó la autoridad. ¿Para qué? Para darte la autoridad a ti.
y para que tú también pudieras vencer. Dice la palabra que Él nos hizo más que vencedores. Dice más que vencedores por medio de aquel que nos amó.